gente, ¿cómo están? Básicamente hoy quería hablarles del tema de mi proyecto, de cómo quería encarar mi canal, de cómo cambié el contenido de mi canal. Como verán, ya no tengo más contenido en mi canal, no borré los videos ni nada, los tengo en privado. Lo van a escuchar con un poco de eco porque se me rompió un micrófono que tenía ahí, que era muy chino y bueno, salía 200 pesos. Y bueno, básicamente les voy a pasar a explicar qué es lo que quiero hacer con esto y cómo vamos a manejar el canal a partir de esto. Lo siguiente, voy a dedicar mi canal a esto, los videos que voy a hacer es ensamblando PCs, haciendo cosas, todo centrado en los PCs, capaz que en un futuro más sobre el software, hardware y software, todo lo que sea. Bueno, voy a empezar a aplicar todo lo que es cada componente. Primero me compré la Asus Prime Z490 Plus, que en principio me iba a comprar un procesador de 10ª generación, pero elegí esta porque bueno, está bueno el audio, se supone. No tanto para gaming, iba a elegir la Asus TUF Z490, pero no la conseguí. Y esta está muy buena, según lo que estuve viendo. Y nada, y tiene el chipset Z490 para procesadores de 10ª generación de Intel. Entonces, bueno, yo tengo el i9 10900K, que bueno, es la gama más alta de Intel, de 10ª generación. Está el i3, que sería la gama más baja, el i5, la gama media, el i7 y el i9 son gama alta. Y nada, entonces, el gabinete es un gabinete Corsair, es bastante chico, pero entra de todo acá adentro. Básicamente tiene vidrio templado, todos los costados, de arriba y al frente, la parte frontal. Tiene unos filtros magnéticos, por ejemplo acá tiene uno afuera que se puede sacar sin problema. Unos filtros magnéticos, y acá tiene unos filtros que hay que retirar el vidrio para poder sacarlos. Después yo lo compré el modelo con dos fans, con dos ventiladores de 120 milímetros, porque bueno, lo podías comprar sin los ventiladores, pero a mí no me convenía y creo que a nadie le conviene por la diferencia de precio. Así que nada, lo compré con dos ventiladores. Tiene un filtro también ahí abajo, magnético también, y bueno. Después voy a pasar con la refrigeración líquida de Corsair. Acá tengo el radiador de 280 milímetros. Básicamente lo que hace es enfriar el líquido, pasa el aire caliente después de haber refrigerado los componentes, y esto lo que hace es volverlo a enfriar. Acá arriba irían dos ventiladores que todavía no los tengo, me están llegando. Y nada, después eso es lo que es su función básicamente. Yo usé la refrigeración líquida de Corsair porque, no sé, me parece buena, aunque pude haber usado sin problema la del Cooler Master, que es otra marca muy parecida a Corsair. Después tengo, bueno, también Corsair, todo esto es Corsair, toda la refrigeración. Tengo un bloque para refrigerar la CPU, con RGB, todo, luces básicamente. Esto refrigeraría la CPU, iría pegado con una pasta térmica, pegado no, pero haciendo contacto mediante una pasta térmica con la CPU, y pasaría el líquido por acá, pim, refrigera la CPU y pim, vuelve el líquido caliente y lo vuelve a enfriar. Así que bueno, después tengo la RAM, son dos módulos de RAM de Corsair también, Vegans Pro, son las Vegans Pro, de 3200 MHz es la frecuencia. Y nada, son dos módulos de 16 GB, así que tengo 32 GB en total. Tienen RGB y nada, lo podemos tener con el software iCUE. Después tengo por acá, esto sería para enroscar los tubos, esto me trae 4. Yo los conseguí en color dorado, quedan bastante buenos. Yo qué sé, estaban todos los colores en la página que los conseguí, está bastante bueno. Esto es para enroscar los tubos, lo enroscas al cooler y a esto, así está, y perfecto. Y acá básicamente tengo los tubos. Yo elegí los softline, que son los flexibles, son totalmente transparentes para que se pueda ver el líquido de adentro. Básicamente se doblan. Están también los hardline, que bueno, que los hardline tipo no se pueden doblar, son totalmente duros y tenés que comprar tipo herramientas y cosas, son más difíciles de manejar y bueno. Esto es todo lo que tengo, después me estaría faltando la gráfica
una parte de la refrigeración líquida, o sea, la bomba y el bloque para la tarjeta gráfica. También me estaría faltando la fuente, las unidades de estado sólido. Así que nada, eso es todo. Y ahora voy a explicar un rato de qué se va a tratar mi canal. Y básicamente mi canal, como expliqué muy por encima al principio, lo voy a dedicar 100% a esto. No prometo nada, no voy a hacer videos seguidos seguramente, ya que esto es complicado. Voy a hacer un video del ensamble cuando tenga los componentes, seguramente por ahí de febrero del año que viene, calculo. Y nada, lo primero que voy a hacer es hacerme un canal de Twitch, probando Minecraft con RTX, nada, voy a explicar más a detalle qué es cada cosa, cómo funciona cada cosa y ya. Y también estaba pensando en traer el Raspberry Pi, que no sé si lo conocen, pero el Raspberry Pi es... el Raspberry Pi es como tener una computadora adentro del tamaño de una tarjeta de crédito, básicamente. Viene hasta en 8 GB de RAM, es una locura. Y tiene un chip ARM, que es como una CPU, pero con otra arquitectura, de 1 GHz, que está re bien y que llega a correr Minecraft a 20 FPS. Así que nada,